Me llamo Carlos y trabajo como vigilante nocturno en una bodega industrial en las afueras de Monterrey. Llevo 5 años en este trabajo, turnos de 12 horas desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Es un trabajo solitario, aburrido la mayoría del tiempo, pero paga bien y me da tiempo para estudiar mientras hago mis rondas. La bodega almacena productos electrónicos, computadoras, televisiones, ese tipo de cosas. Tiene como 10.000 metros cuadrados divididos en pasillos con estantes altos. Durante el día trabajan como 20 personas, pero en la noche solo estoy yo. O al menos eso creía hasta hace 2 meses cuando empecé a darme cuenta de que tal vez no estaba tan solo como pensaba. Mi rutina era simple. Llegaba a las 8, relevaba al vigilante del turno anterior, revisaba las cámaras de seguridad en la caseta de entrada, y cada hora hacía un recorrido por toda la bodega con mi linterna y mi radio. Entre recorridos me quedaba en la caseta viendo las cámaras o leyendo mis libros de la universidad. La bodega tiene 12 cámaras distribuidas en diferentes puntos, 6 afuera cubriendo el perímetro y 6 adentro cubriendo las áreas principales. Los monitores están todos en la caseta, 6 pantallas divididas que muestran las diferentes zonas. Todo empezó una noche de lunes. Era una noche tranquila como cualquier otra. Eran como las 11 cuando miré las cámaras antes de hacer mi recorrido. En la cámara 4, que cubre el pasillo del fondo de la bodega, vi algo que me hizo detenerme. Una figura, solo por un segundo, cruzando el final del pasillo. Como una sombra rápida, rebobiné la grabación. Ahí estaba, claro como el agua, una silueta oscura, humanoide, caminando de un lado a otro del pasillo, pero las puertas estaban cerradas, las alarmas no se habían activado, no había forma de que alguien hubiera entrado. Agarré mi linterna y mi radio y fui a revisar. El pasillo estaba vacío. Revisé todos los espacios donde alguien podría esconderse. Nada. Regresé a la caseta pensando que había sido un problema con la cámara, tal vez interferencia o un error de grabación, pero la noche siguiente volvió a pasar. Esta vez en la cámara 2, que cubre el área de carga y descarga, la misma figura, caminando lento entre las cajas. Cuando llegué ahí, otra vez no había nadie. Durante la siguiente semana, la vi casi todas las noches, siempre en cámaras diferentes, siempre moviéndose entre las sombras, pero nunca podía encontrarla cuando iba a revisar físicamente. Le mencioné esto a don Héctor, el vigilante que me relevaba en las mañanas. Él llevaba trabajando ahí como 15 años. Ah, la figura, dijo con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Sí, varios la hemos visto. Aparece cada cierto tiempo, y nunca investigaron qué es. Al principio sí. Revisamos todo. Pensamos que eran intrusos, pero nunca encontramos nada forzado, nada robado, ninguna señal de entrada. Eventualmente nos acostumbramos. Mientras no cause problemas, la dejamos en paz. Pero, ¿qué creen que es? Don Héctor se encogió de hombros. Hay historias de que antes de que construyeran esta bodega, hace como 20 años, aquí había un basurero clandestino. Dicen que encontraron algunos cuerpos cuando estaban excavando para hacer los cimientos. Gente que había desaparecido, casos sin resolver. Tal vez alguno de ellos se quedó. Esa explicación no me dejó más tranquilo. Las siguientes noches presté más atención. La figura no solo aparecía, seguía un patrón. Siempre empezaba en el fondo de la bodega, en los pasillos más alejados, y se iba acercando poco a poco hacia el frente, hacia la caseta donde yo estaba. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, la vi en la cámara 6. Esa cámara cubría el pasillo justo afuera de la caseta. La figura estaba ahí parada, inmóvil, mirando directamente hacia la puerta de la caseta. Hacia mí. Me quedé congelado viendo el monitor. No era solo una sombra borrosa. Ahora podía ver más detalles. Era una persona, o la forma de una persona. Alta, delgada, pero había algo equivocado en sus proporciones. Los brazos demasiado largos, la cabeza ligeramente inclinada, en un ángulo que no parecía natural. Se quedó ahí parada por 5 minutos completos, solo mirando hacia mi dirección. Luego, lentamente, levantó una mano y tocó la puerta. 3 golpes lentos. Yo estaba del otro lado de esa puerta. Escuché los golpes claramente.
3 toques secos contra el metal. No abrí. Me quedé ahí sentado, sudando, con el corazón acelerado. Los golpes se repitieron. 3 veces más. Luego, silencio. Miré la cámara. La figura ya no estaba. Esperé 1 hora antes de atreverme a salir a hacer mi rondín. Revisé todo más rápido de lo normal y regresé corriendo a la caseta. A la noche siguiente pasó algo peor. Esta vez la vi en múltiples cámaras al mismo tiempo, como si hubiera más de una. En la cámara 4 había una figura en el fondo. En la cámara 2 había otra en el área de carga. En la cámara 5, otra más cerca. Todas, moviéndose lento, pero constante, hacia mi posición. No, murmuré. Esto no podía ser real. Llamé a don Héctor aunque ya era casi medianoche. Él contestó adormilado. «Don Héctor, disculpe que lo moleste, pero necesito preguntarle algo. ¿Alguna vez ha visto más de una figura al mismo tiempo?» Hubo un silencio largo. «¿Cuántas estás viendo?» «3. En diferentes cámaras. Todas viniendo hacia la caseta. Escúchame bien. Cierra la puerta con seguro. No salgas por nada, y no les abras si tocan. ¿Me entiendes? ¿Qué son? No lo sé exactamente. Pero en mis años ahí, aprendí que mientras las ignores, mientras no interactúes con ellas, eventualmente se van. Pero si les abres, si les hablas, las invitas a quedarse. Y cuando eso pasa, ¿qué pasa? El último vigilante que les abrió la puerta renunció al día siguiente. Dijo que no podía explicar lo que vio cuando lo hizo, pero que nunca volvería a ese lugar. Y yo lo conocía. Era un tipo rudo, de esos que no se asustan fácil. Colgué y cerré la puerta con seguro. Apagué la luz de la caseta para que no pudieran verme desde afuera. Me quedé ahí en la oscuridad solo con el brillo de los monitores. En las cámaras, las figuras seguían acercándose. Ya eran 5 ahora, todas convergiendo hacia el frente de la bodega, hacia mí. Entonces las cámaras empezaron a fallar una por una. Primero la del fondo, luego la del área de carga, luego las otras. Como si algo estuviera apagándolas deliberadamente conforme avanzaban. La última cámara que funcionaba era la 6, la del pasillo afuera de la caseta, y ahí estaban todas. 5 figuras oscuras paradas en fila frente a mi puerta, solo mirando, esperando. Los golpes empezaron. Ya no eran 3, eran docenas. Golpes constantes, rítmicos, contra la puerta metálica. El sonido llenaba toda la caseta, resonando en mi cabeza. Cerré los ojos y me tapé los oídos. Empecé a rezar, aunque no soy particularmente religioso. No sabía qué más hacer. Los golpes continuaron durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos. Luego, de repente, pararon. Silencio total. Abrí los ojos. La cámara 6 mostraba el pasillo vacío. Las figuras se habían ido. Lentamente las otras cámaras empezaron a funcionar de nuevo, una por una. Todo parecía normal, pero yo sabía que algo había cambiado. Había cruzado algún tipo de umbral. Ellas me habían visto. Habían reconocido mi presencia de una forma más directa. Las siguientes noches fueron peores. Las figuras aparecían más temprano, se acercaban más rápido, y ahora podía escuchar cosas. Susurros que venían de los altavoces del sistema de sonido de la bodega, palabras que no podía distinguir completamente, pero que sonaban como súplicas o advertencias. Una noche encontré algo que me heló la sangre. En uno de los pasillos del fondo, escrito con lo que parecía ser hollín o ceniza en el piso, había un mensaje: «Ayúdanos». Tomé una foto y se la mandé a don Héctor. Él me llamó inmediatamente. «Sal de ahí. Ahora. Renuncia si es necesario. Pero sal». ¿Qué significa esto? Significa que quieren algo de ti, que están tratando de comunicarse. Y cuando empiezan a hacer eso, las cosas se ponen peligrosas. El vigilante antes del que te mencioné, el que sí interactuó con ellas, empezó a ver esos mensajes. Pensó que podía ayudarles, que tal vez eran almas atrapadas buscando paz. Trató de comunicarse de vuelta. ¿Y qué pasó? Lo encontraron en la bodega una mañana. Estaba vivo pero no respondía, como en estado catatónico. Se lo llevaron al hospital, pero nunca recuperó la conciencia completamente.
Cuando despertó parcialmente, solo repetía una y otra vez: no están solos. Hay algo más con ellos. Algo que los controla. Sentí que me faltaba el aire. Tienes que decidir, continuó don Héctor. O renuncias y te vas, o aprendes a convivir con esto sin involucrarte jamás. Pero no puedes quedarte a medias, porque esas cosas, lo que sea que sean, están buscando conexión, y si se la das, no te van a soltar. Terminé mi turno esa noche, y la siguiente, porque la verdad es que necesito el trabajo. El sueldo es bueno, y no puedo darme el lujo de renunciar, pero ahora sigo reglas estrictas. Nunca respondo a los golpes, nunca leo los mensajes que dejan, nunca trato de interactuar. Las veo en las cámaras, las escucho moverse, pero las ignoro completamente. Algunos dirán que soy tonto por quedarme. Tal vez tengan razón, pero he aprendido que hay cosas peores que el miedo, y que a veces, la mejor forma de sobrevivir es fingir que no ves lo que está justo frente a ti. Las figuras siguen ahí, cada noche, esperando, y yo sigo haciendo mi trabajo, mirando las cámaras, contando las horas hasta que salga el sol, y don Héctor llegue a relevarme. Es solo un trabajo que requiere ignorar lo imposible. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Roberto, y trabajo como vigilante en un edificio de oficinas en el centro de Guadalajara. Es un edificio viejo, de los años 60, 8 pisos de altura con empresas pequeñas, consultorios médicos y despachos de abogados. Mi turno es nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. El trabajo es tranquilo. Hago rondas cada 2 horas por todos los pisos. Reviso que las puertas estén cerradas, que no haya luces encendidas, cosas básicas. Llevo 2 años aquí, y nunca había pasado nada fuera de lo normal, hasta que hace un mes empezó a llegar correspondencia dirigida a oficinas que llevan años cerradas. El edificio tiene varios espacios desocupados, empresas que quebraron o se mudaron dejando las oficinas vacías. El dueño del edificio, el señor Martínez, no ha conseguido rentarlas porque el edificio está viejo, y los negocios nuevos prefieren lugares más modernos. En el tercer piso hay 3 oficinas vacías, en el quinto 2 más, y en el séptimo hay una que ha estado cerrada desde antes de que yo empezara a trabajar aquí. Todo comenzó un martes por la noche. Estaba haciendo mi primera ronda como a las 11 cuando vi que debajo de la puerta de la oficina 307 había luz. Esa oficina llevaba vacía como año y medio, desde que un despacho contable se fue. Me acerqué y escuché voces adentro. Como gente hablando, trabajando. Toqué la puerta. Disculpen, soy el vigilante. ¿Hay alguien ahí? Las voces se callaron inmediatamente. Esperé, pero nadie abrió. Toqué de nuevo. Nada. Saqué mi llave maestra y abrí. La oficina estaba completamente vacía. Sin muebles, sin gente, sin nada, pero las luces estaban encendidas. Las apagué pensando que tal vez el interruptor tenía un cortocircuito, o algo así. Cerré con llave y seguí mi ronda. A las 2 de la mañana volví a pasar por el tercer piso. La oficina 307 tenía luz de nuevo, y otra vez escuchaba voces. Esta vez no toqué, solo abrí directo. Vacía, luces encendidas pero nadie adentro. Reporté esto al señor Martínez por la mañana. Él mandó a un electricista a revisar. El electricista no encontró ningún problema con el cableado. Todo está bien, me dijo. Las luces solo prenden si alguien activa el interruptor manualmente, pero seguía pasando. Cada noche, sin falta, en algún momento la oficina 307 tenía luces encendidas, y yo escuchaba esas voces. Nunca podía distinguir qué decían, solo era un murmullo constante de conversación. Después de una semana de esto, empezó a pasar en otras oficinas vacías también. La 503 en el quinto piso, la 702 en el séptimo. Siempre lo mismo. Luces encendidas, voces adentro. Pero cuando abría no había nada. Entonces llegó el primer sobre. Estaba en el buzón del edificio cuando llegué a mi turno. Un sobre manila dirigido a consultores asociados, oficina 307. Esa era la empresa que había ocupado ese espacio antes. Revisé el matasellos. Era de hace 2 días. Enviado desde la ciudad. Qué raro, pensé.
¿Por qué alguien les sigue mandando correspondencia si ya no están aquí? Dejé el sobre en el escritorio de la recepción para que el señor Martínez lo viera por la mañana, pero a la noche siguiente había otro sobre, y luego otro, todos dirigidos a empresas que ya no existían, a oficinas que llevaban meses o años vacías. El señor Martínez estaba tan confundido como yo. Voy a revisar con el correo, dijo. Esto no tiene sentido. Estas empresas ya no existen. Algunas ni siquiera tienen página web activa, pero los sobres seguían llegando, y las luces seguían prendiéndose, y las voces seguían sonando. Una noche decidí quedarme más tiempo frente a la oficina 307. Eran las 3 de la mañana, la luz estaba encendida, y las voces sonaban más claras que nunca. Me senté en el piso del pasillo, con la espalda contra la pared opuesta, solo observando. Las voces eran de varias personas. Podía distinguir al menos 3 o 4 voces diferentes. Hablaban de cosas cotidianas de oficina, reportes que entregar, clientes que llamar, juntas que programar, todo muy normal, demasiado normal. Me atreví a asomar por la pequeña ventana de vidrio esmerilado que tenía la puerta. Adentro estaba oscuro, no podía ver nada, pero la luz definitivamente venía de ahí. Se filtraba por debajo de la puerta. Abrí lento, muy lento. Las voces seguían. Encendí mi linterna alumbrando hacia adentro. La oficina estaba vacía como siempre, pero entonces vi algo que me heló. En el piso, marcado con polvo, había huellas de zapatos, muchas, como si varias personas hubieran estado caminando por ahí recientemente. Pero yo acababa de limpiar todas las oficinas vacías 3 días antes. No debería haber ninguna huella. Salí rápido y cerré. Mi corazón latía fuerte. Esto ya no era solo luces que se prendían solas. Había algo más pasando. A la mañana siguiente le conté todo al señor Martínez. Él se veía preocupado pero también escéptico. Tal vez alguien está entrando de noche, sugirió. Gente sin hogar buscando un lugar para dormir. Pero reviso todo el edificio. Todas las puertas están cerradas. Las ventanas tienen rejas. No hay forma de que alguien entre sin que yo me dé cuenta. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que son fantasmas trabajando horas extra? Lo dijo en broma, pero su expresión mostraba que él también estaba incómodo con toda la situación. Esa noche instalé mi celular en el pasillo del 3er piso, grabando la puerta de la oficina 307. Quería tener evidencia de lo que pasaba. Puse el celular en modo video continuo, y me fui a hacer mis otras rondas. Cuando regresé 2 horas después, revisé la grabación. No podía creer lo que veía. En el video, alrededor de las 12:30 de la noche, la luz bajo la puerta se encendía. Luego, durante los siguientes minutos, se veían sombras moviéndose del otro lado, sombras de personas caminando, gesticulando, como en una oficina normal. Pero lo más perturbador era que de vez en cuando, una sombra se acercaba a la puerta, como si alguien estuviera a punto de salir. La manija incluso se movía ligeramente, como si alguien la estuviera probando desde adentro, pero nadie salía nunca. Y cuando yo llegaba y abría, todo estaba vacío. Mostré el video al señor Martínez. Su cara palideció. «Esto no puede ser real», murmuró. «Tiene que haber una explicación». Contrató a un investigador privado para que revisara el edificio de arriba abajo. El investigador pasó 3 noches con equipos especiales, cámaras térmicas, detectores de movimiento. No encontró ninguna intrusión, ninguna entrada forzada, pero él también escuchó las voces. También vio las luces encendiéndose solas. «Hay algo aquí», fue su conclusión. «No sé qué, pero definitivamente hay una presencia, múltiples presencias, y parecen estar trabajando». Después de eso, el señor Martínez habló con los antiguos dueños de las empresas que ocupaban esas oficinas. Quería saber si había pasado algo, algún evento traumático que pudiera explicar esto. La mayoría no sabía nada útil. Pero el dueño de Consultores Asociados, la empresa de la oficina 307, le contó algo inquietante. «Tuvimos un empleado que murió en esa oficina», dijo. «Hace como 5 años. Infarto fulminante durante horas extra. Era un hombre muy dedicado. Vivía para su trabajo. Trabajaba hasta tarde casi todos los días, fines de semana incluidos. Cuando murió,
Estaba solo terminando un reporte importante. El señor Martínez investigó más. Resultó que en el edificio habían muerto 3 personas en total a lo largo de los años. Todas en sus oficinas. Todas durante horas de trabajo. Un infarto, un derrame cerebral y una que simplemente no despertó de haberse quedado dormida en su escritorio. Todas eran personas que trabajaban excesivamente, que prácticamente vivían en sus oficinas. Y todas esas oficinas eran exactamente las que ahora tenían actividad nocturna. Es como si siguieran trabajando, dije cuando el señor Martínez me contó todo esto. Como si no se dieran cuenta de que ya no están vivos. Él asintió lentamente. ¿Y qué se supone que debemos hacer? Decidimos no hacer nada drástico, solo de convivir con la situación. Pero pusimos reglas. Yo ya no abriría esas oficinas de noche, a menos que fuera absolutamente necesario. Dejaríamos que las luces se prendieran solas. Ignoraríamos las voces. Y extrañamente, después de tomar esa decisión, las cosas se calmaron un poco. Las luces siguen prendiéndose, las voces siguen sonando, pero ya no es todas las noches, solo ocasionalmente, como si ellos también hubieran aceptado algún tipo de arreglo. Los sobres siguen llegando. Ahora simplemente los guardo en un archivero en la recepción. Hay como 40 acumulados. Facturas, estados de cuenta, publicidad, correspondencia normal para empresas que ya no existen. A veces me pregunto si deberíamos abrirlos, ver qué dicen, pero algo me dice que es mejor no hacerlo, que esos sobres son parte de lo que mantiene a esas presencias ocupadas, enfocadas en su rutina interminable de trabajo. Sigo trabajando aquí. Ya me acostumbré. Cuando hago mis rondas y veo luz bajo alguna de esas puertas, solo paso de largo. Cuando escucho las voces discutiendo estrategias de negocio o revisando números, las ignoro. Es triste, en cierto modo. Gente que trabajó tanto en vida, que ni siquiera la muerte pudo separarlos de sus oficinas, condenados a repetir eternamente su rutina laboral, sin descanso, sin paz. Cada tanto, cuando paso por el tercer piso tarde en la noche y escucho las voces en la 307, me detengo un momento, y en voz baja digo, ya pueden irse a casa, el trabajo puede esperar. Las voces nunca responden, pero a veces, solo a veces, se callan por unos segundos, como si por un momento consideraran la posibilidad de finalmente descansar. Luego continúan, porque para algunos, el trabajo nunca termina, ni siquiera después del final. Vamos con la tercera historia. Siempre pensé que ser velador no era un trabajo peligroso. Vigilas, abres y cierras puertas, apagas luces, y eso es todo. No hay nada de qué preocuparse, al menos eso creía, hasta que pasé una noche en la universidad donde trabajo, en un pequeño campus del centro de México. No es muy grande, apenas 3 edificios, pero suficiente para que alguien pueda esconderse. Me llamo Luis, y llevo casi 5 años haciendo este trabajo. La rutina es la misma. Llego a las 6 de la tarde, reviso que todas las aulas estén cerradas, activo las alarmas que tenemos en algunos laboratorios, me aseguro de que no queden luces encendidas, y luego me quedo en la caseta de vigilancia hasta que suena el reloj marcando las 7 de la mañana. Suena aburrido, y lo es, la mayoría de las noches. Pero algunas noches, algunas son distintas. Era jueves, una noche cualquiera. Salí de la caseta después de hacer la ronda de rigor. Pasillo principal, biblioteca, talleres de computación, y finalmente, el área administrativa. Todo parecía en orden. Las luces apagadas, puertas cerradas, sin ruidos extraños. Me detuve un momento frente al auditorio, y noté que la puerta estaba entreabierta. Eso no era normal. Siempre cierro esa puerta con llave. Me acerqué, giré la manija, y estaba abierta. Tal cual, qué raro, susurré para mí. Seguro me olvidé de cerrarla. Entré y revisé el interior. Todo igual que siempre. Sillas ordenadas, escenario vacío, cortinas corridas. Ningún indicio de intrusos. Me encogí de hombros y la cerré con cuidado, asegurándome de que el pestillo quedara firme. Seguí mi ronda, pero la sensación de que alguien me observaba no me abandonaba. Ya no era el cansancio normal. Había algo más, un peso extraño en el aire.
Me dirigí a la caseta para revisar las cámaras. Todas en silencio. No se veía nada fuera de lo normal. Respiré hondo y me senté, pensando que estaba paranoico. Pasaron las horas. A eso de las 3 de la madrugada, escuché un golpe seco en el pasillo de la biblioteca. Salté del asiento, encendí la linterna y salí. Caminé despacio, revisando cada rincón. No había nadie. Ni sonido de pasos, ni eco, nada. Solo el golpe que resonaba aún en mi cabeza. Volví a la caseta, tratando de tranquilizarme. Apagué la linterna, apoyé la cabeza contra la pared y escuché un murmullo. No un murmullo de gente, sino un sonido que parecía palabras, apenas audibles, pero inconfundibles. Parecía decir mi nombre. Luis, Luis. Me levanté de un salto. ¿Hola?, pregunté, con la voz temblando. ¿Hay alguien ahí? Nada. Solo silencio. Apagué la radio, pensando que podía ser interferencia. Respiré profundo y revisé nuevamente las cámaras. Todo normal, excepto la del pasillo de la biblioteca. La imagen estaba distorsionada, como si alguien pasara frente a la cámara y la interferencia la hiciera borrosa. Me acerqué al monitor, y por un segundo juraría que vi una sombra moverse de manera extraña, demasiado rápida para ser humana. Decidí hacer otra ronda, pero esta vez armado con la linterna y un bate de béisbol que guardaba en la caseta por si acaso. Caminé por el pasillo, respirando con fuerza, sintiendo cómo el frío me subía por la espalda. Llegué a la biblioteca. La puerta estaba cerrada, igual que antes, pensé, pero cuando intenté abrirla, estaba trabada, no con la llave, sino con fuerza desde adentro. ¿Quién está ahí?, grité. ¡Salgan! Nadie respondió. Solo un silencio pesado. Empujé la puerta con fuerza y cedió un poco. Al abrirla por completo, no había nadie, ningún rastro de movimiento, todo exactamente igual que antes. Pero en la mesa principal, donde siempre dejo el registro de visitas, había un cuaderno abierto, con mi nombre escrito en la portada. No lo había dejado allí. Jamás. Esto no puede ser, murmuré, tocando la cubierta con cuidado. Volví a la caseta, tratando de racionalizar todo. Tal vez alguien había entrado antes, y yo no me di cuenta. Tal vez había olvidado algo. Respiré, tratando de calmarme. Apagué las luces, y me senté de nuevo. Fue entonces cuando escuché pasos, lentamente, uno tras otro, sobre el piso del pasillo principal. No corrían, no apresuraban, solo pasos, esperando. Me levanté, y me acerqué a la puerta de la caseta. Miré por la ventana. Vacío. No había nadie. Un golpe en la ventana me hizo dar un brinco. Miré afuera, con el corazón en la garganta. Nada. Solo la sombra de los árboles que el viento movía. Regresé al asiento, intentando calmarme, pero de pronto, sentí que alguien respiraba detrás de mí. No un sonido lejano, no el eco de la ventanilla abierta, sino respiración, justo detrás de mi nuca. Giré lentamente, y no había nadie, solo la silla vacía. Pasé el resto de la noche así, con la linterna encendida, sin atreverme a cerrar los ojos del todo. Cuando finalmente salió el sol, salí al pasillo. Todo estaba normal, sin señales de nada extraño, ni pasos, ni cuadernos abiertos, ni puertas entreabiertas. Solo la universidad como siempre, tranquila, silenciosa. Desde entonces, cada vez que hago la ronda de noche, siento esa misma presión en el pecho, esa sensación de que no estoy solo, aunque los edificios estén vacíos. A veces escucho pasos, murmuros, o un golpe seco en alguna puerta, y aunque nadie más lo vea, yo sé que hay algo ahí, algo que se mueve justo fuera de mi campo de visión, observándome, esperando. No sé si sea un espíritu, un intruso que nunca se deja ver, o simplemente mi mente cansada jugando conmigo. Pero cada noche que cierro esa universidad, me pregunto, ¿y si no estoy solo? Y me doy cuenta de que no quiero averiguarlo. Historia 4. Hola, me llamo Arturo. Trabajo como velador en un cementerio pequeño, en las afueras de Guadalajara. No es un trabajo que muchos elegirían, pero a mí me conviene. Me pagan bien,
Es tranquilo y me permite estudiar por las mañanas. La mayoría de la gente cree que los cementerios solo son lugares de silencio y lápidas, pero yo aprendí muy rápido que hay noches que parecen distintas, noches que no se olvidan. Mi turno empieza a las 7 de la noche. Reviso la entrada, cierro las puertas, enciendo las luces mínimas que dejan ver los senderos, y me siento en la pequeña caseta de vigilancia con un termo de café. Suelo pasar el tiempo leyendo, escuchando radio o revisando los registros de mantenimiento de las tumbas. Hasta ahora, todo había sido rutinario. Algunos perros que entraban buscando comida, gatos que corrían por los pasillos, el viento golpeando los árboles. Nada más, pero esa noche fue diferente. Era miércoles, cerca de las 10, y el cielo estaba cubierto. No había luna, solo un negro profundo que parecía absorber la poca luz que tenía el cementerio. Sentí un escalofrío, pero lo atribuí al viento. Entonces lo vi por primera vez. Una figura al final de la avenida principal, entre las lápidas. Pensé que era un intruso. Tomé mi linterna, apreté el paso y le pedí que se identificara. No hubo respuesta. Solo permaneció allí, quieta. Con cada paso que daba yo, parecía que no se movía, como si flotara sobre la hierba húmeda. A medida que me acercaba, pude distinguir mejor. Era una mujer, de cabello largo y vestido blanco, pero con una expresión vacía. No parecía mirarme, pero sentía que su mirada estaba sobre mí. Respiré hondo y dije en voz alta: «Señora, aquí está cerrado. Debe retirarse». No hubo reacción. Intenté acercarme más, pero mis pies se hundían en la tierra húmeda. Y fue entonces que escuché murmullos, susurros bajos, indistinguibles, que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi corazón se aceleró. Intenté convencerme de que era el viento pasando por los árboles, o mi imaginación, pero no podía sacudirme la sensación de que no estaba solo. Decidí caminar hacia el otro extremo del cementerio, pensando que tal vez se trataba de alguien que necesitaba ayuda. Pero cada vez que giraba, la figura estaba en otro punto, siempre a la distancia justa para que no pudiera alcanzarla. No podía gritar ni llamar a alguien. El teléfono no tenía señal, y yo estaba solo. Pasaron casi 30 minutos de este juego inquietante. Fue entonces que vi más figuras. Una a una, aparecían entre las lápidas. Un hombre apoyado en una tumba con las manos cruzadas. Un niño que parecía observarme desde detrás de un árbol. Y una pareja abrazada frente a un mausoleo. Todas eran silenciosas. Todas con la misma expresión vacía. Pero al mismo tiempo, parecía que buscaban algo. Comencé a sentir un extraño nudo en el pecho. No de miedo, sino de comprensión. Me di cuenta de que no eran amenazas, ni fantasmas que querían hacerme daño. Estaban solas, perdidas, buscando consuelo, un recuerdo, alguien que los mirara y los tuviera presentes. Me senté en un banco cercano, sin encender la linterna, tratando de parecer calmado. Hablé con voz baja, casi como un susurro. «No se preocupen, no los he olvidado. Todos los que descansan aquí, todos los nombres en esas lápidas, los recuerdo». Al principio no pasó nada. Solo el viento seguía moviendo las hojas. Pero poco a poco, sentí una presencia más tranquila. Las figuras se acercaron lentamente, sin tocarme, pero se detuvieron a unos pasos de distancia. No podía ver detalles, solo siluetas, pero algo en el aire cambió. La tensión se alivió, el miedo se desvaneció, y un silencio pacífico cubrió el cementerio. Pasé el resto de la noche caminando entre las tumbas, hablando con voz baja, leyendo nombres en las lápidas, recordando historias que me habían contado familiares que venían a visitar. Cada vez que pronunciaba un nombre, una figura asentía suavemente con la cabeza, como agradeciendo que alguien los recordara. Fue extraño y conmovedor al mismo tiempo. Un vínculo silencioso entre los vivos y los que se habían ido. Cuando amaneció, las figuras desaparecieron. El viento volvió a soplar con normalidad. Los pájaros comenzaron a cantar, y la luz del sol iluminó el cementerio como cualquier otro día. Pero yo sabía que estaban ahí, siempre esperando que alguien los recordara, que alguien pasara por esas noches solitarias y les brindara un poco de compañía. Desde entonces, cada turno lo pasó diferente.
Ya no solo vigilo por intrusos o robos. Camino entre las lápidas. Hablo con ellos. Me detengo en los nombres y trato de aprender sus historias. Y aunque nadie más puede verlos, yo sé que me escuchan y me acompañan. A veces pienso que es un privilegio extraño, ser velador de un cementerio. No todos pueden decir que conocen a los que han partido, no solo sus nombres, sino sus memorias, sus anhelos, su soledad, y por esa razón, cada noche que cierro la puerta de la caseta y me siento con mi termo de café, no me siento solo. Ellos están ahí, y yo soy quien los recuerda. Desde esa noche, comprendí algo que no sabía antes. El miedo no siempre viene de lo que amenaza nuestra vida. A veces, viene de lo que nos duele no poder alcanzar, de lo que se queda esperando ser recordado, y a veces, recordar basta para calmar el alma. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.